Estimados estudiantes, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad abordaremos la unidad de compuestos oxigenados y a través de esta unidad se espera como resultado de aprendizaje que los estudiantes puedan distinguir los diferentes grupos funcionales presentes en moléculas con compuestos oxigenados. Además, que puedan reconocer la nomenclatura y sus propiedades. Específicamente el día de hoy estaremos abordando el tema de éteres, su estructura, propiedades, uso y nomenclatura. Mi nombre es Dayana Leal. Pues bien, en esta unidad vamos a abordar distintos grupos funcionales. En todos los casos, esos grupos funcionales van a tener oxígeno, pero con diversas particularidades. Entonces, la evaluación de esta unidad va a ser un tanto más compleja porque van a tener que estar en la capacidad de identificarlos a cada uno de ellos. El primer compuesto oxigenado que le presento acá es el señor éter y su particularidad es que el oxígeno está incluido entre dos cadenas de radicales que pueden ser grupos alquilos o grupos arilos, es decir, cadenas carbonadas abiertas o anillos, ¿ok? Por otro lado tenemos el grupo de los alcoholes. Fíjense que tiene un oxígeno, hacia un lado tiene una cadena carbonada, que también puede ser una cadena abierta o algún anillo, y hacia el otro lado está enlazado a un hidrógeno. Este grupo es el grupo característico de los alcoholes. Luego de que abordemos estos dos temas, vamos a pasar a ver los compuestos oxigenados que poseen grupos carbonilos. ¿Qué es un grupo carbonilo? Un carbono enlazado directamente a un oxígeno a través de un doble enlace carbono-oxígeno. Y allí vamos a tener compuestos químicos que aparentemente se parecen, que van a ser los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Creo que posiblemente abordemos hasta acá porque es lo que está estipulado en el sílabo. Es muy importante en química orgánica que tomemos en cuenta la jerarquía de los grupos funcionales porque en función de ella en ocasiones hay que decidir a quién enumerar primero, ¿ok? Los grupos menos importantes son los que hemos visto. Tenemos primero los radicales, luego tenemos los alcanos, alquenos, alquinos y hoy en día vamos a abordar lo que son los éteres, ¿ok? Entonces, esta jerarquía de grupos funcionales va a ser muy importante de ahora en adelante porque el nombre va a depender de quién es más importante que quién. Comenzamos con lo que vendría siendo la estructura de los éteres. Para ello es importante que tomemos en cuenta una clase que vimos inicialmente en los alcanos, en el cual abordábamos la geometría de las moléculas. Para poder saber la geometría de las moléculas, lo primero que tiene uno que hacer cuando uno ve una molécula es hacer su configuración electrónica, de manera que sabiendo cuáles son los electrones en el último nivel de energía, puedan hacer la estructura de Lewis. La estructura de Lewis nos suele dar una idea de qué tipo de enlaces puede tener, pero no nos indica la geometría. Hace unos años atrás se evaluó lo que es el modelo de la repulsión de electrones y en función de ello se hicieron unas tablas. Particularmente aquí mostramos la tabla donde se evalúan moléculas cuyos átomos centrales poseen pares electrónicos. Les he puesto explícitamente el caso de la molécula de agua, porque esta ya la hemos abordado previamente, además porque es una de las moléculas que es más fácil de visualizar. La molécula del agua es una molécula que posee oxígeno, dos átomos de hidrógeno, está enlazada a través de enlaces covalentes y el oxígeno queda con dos pares de electrones libres. Estos dos pares de electrones libres ocupan un espacio incluso mayor que el de los hidrógenos y por ese motivo este ángulo es mayor. ¿Ok? Porque los electrones ocupan un espacio mayor que el de un enlace normal. Entonces, en este caso, si voy a esta tabla, puedo visualizar que la molécula del agua tiene dos enlaces, 1 y 2, y tiene dos pares de electrones libres que podemos ver acá.
Entonces, todas las moléculas que tengan dos enlaces y que tengan dos pares de electrones libres siempre van a tener la forma que tiene la molécula del agua, que en este caso es una geometría angular, ¿ok? Los éteres, que son los compuestos que hoy tenemos que estudiar realmente, son compuestos químicos que contienen un oxígeno entre dos cadenas carbonadas. Esas cadenas carbonadas, esos grupos R, pueden ser grupos alquilos, carbonadas largas o arilos anillos. Si los dos grupos R son iguales, entonces estaríamos ante la presencia de éteres simétricos, y si son diferentes, ante éteres asimétricos. En ocasiones, en los libros se suele decir que los éteres pueden ser como considerados como los compuestos que se obtienen de la sustitución de hidrógeno por cadenas carbonadas. La molécula de los éteres, estructuralmente hablando a nivel de geometría, tienen mucha similitud con la molécula del agua porque están enlazadas a cadenas carbonadas y el oxígeno tiene igual su par de electrones libres. Este tipo de moléculas, en general los éteres, presentan un pequeño dipolo entre el carbono y el oxígeno, no tienen una diferencia de electronegatividad muy alta. Igual sucede aquí, se producen momentos vectoriales y luego a través de la suma de vectores se puede decir que esa molécula tiene un momento dipolar diferente de cero. Es decir, que es una molécula, se podría decir polar, pero ojo, la polaridad de las moléculas de éteres disminuye a medida que se aumenta la cantidad de carbonos en cada una de las cadenas laterales. En química, el tipo de enlace suele ser muy importante. Por ejemplo, para la molécula de agua, ¿sí?, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Como es más electronegativo, suele tener la capacidad de atraer el electrón de ese hidrógeno y se forman momentos dipolares, momentos parciales, momentos dipolares parciales, donde parcialmente el oxígeno queda con una carga negativa y el hidrógeno suele estar con una carga parcial positiva. Entonces, no llega a ser como tal un ion, sino que suelen haber momentos dipolos momentáneos, ¿ok? Entonces, las moléculas de agua se encuentran enlazadas entre sí a través de la atracción que se da entre la carga negativa que se genera en este oxígeno, la interacción que se produce en él con la carga positiva que se genera en este hidrógeno. De física podemos recordar que cargas eléctricas diferentes se atraen. No, ese tipo de enlaces no solamente se dan en las moléculas de agua, se dan en otro tipo de moléculas también. Por ejemplo, presentamos aquí lo que vendría siendo el NH3, la molécula del NH3 de amoníaco, y también se puede dar un enlace de hidrógeno entre el oxígeno, que tiene un par de electrones allí disponibles, y el hidrógeno del amoníaco. ¿Por qué? Porque nuevamente el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, también tiene la capacidad de atraer el electrón del hidrógeno, él queda con una carga parcial positiva y esta es atraída por el oxígeno que tiene una carga parcial negativa. Esto nos ayuda un poco para poder explicar el por qué suceden algunas cosas en las moléculas de éter. El éter también tiene un par de electrones por aquí vacíos, ¿ok? Sin embargo, gracias a ese par de electrones que él tiene disponible, él puede atraer a hidrógenos, ¿ok? Él puede ser un aceptor de hidrógenos porque tiene un par de electrones aquí disponibles. Y dice, bueno, yo puedo compartir mis electrones contigo. Pero en las cadenas carbonadas que están hacia los lados, no se producen momentos dipolares tan fuertes porque suelen ser cadenas de alcanos. Entonces, aquí hacia los lados no hay cargas positivas y por lo tanto el éter no es un donador de enlaces de hidrógeno. Como él no es un donador
de hidrógenos, no se puede establecer un enlace de hidrógeno entre un éter con otro éter. ¿Por qué? Porque el hidrógeno que está en la cadena carbonada no está parcialmente positivo. No hay un momento dipolar muy grande como para que él quede positivo y se atraiga con estos electrones. Entonces, se ha atraído por esos electrones. Entonces, entre éter y éter no se produce enlaces de hidrógeno, pero entre el éter, que dona su par de electrones, con una molécula que sí está parcialmente, con un hidrógeno que sí está parcialmente positivo, se puede dar el enlace de hidrógeno. Eso lo podemos observar aquí, donde tenemos la molécula, tengo por aquí un metil, tengo por aquí un metil, tengo el oxígeno que me indica que es un éter, dimetiléter, y entonces esos pares de electrones uno se puede enlazar con un hidrógeno de una molécula del agua y el otro se puede enlazar con el otro hidrógeno o se puede enlazar uno solo. Los diferentes tipos de enlaces de hidrógeno se pueden estudiar a través de distintos medios, pero el método infalible, cristalografía, difracción de rayos X de monocristal, aunque en ocasiones se pueden estudiar un poco a través de infrarrojo, pero no es tan seguro, y a través de otras técnicas. Debido a que el éter es un sector de enlaces de hidrógeno, esta es la razón por la cual son solubles en agua, en alcoholes y en sustancias químicas que son donadoras de enlaces de hidrógeno, siempre y cuando sean moléculas con pesos moleculares bajos. Tomemos en cuenta que la solubilidad va a disminuir a medida que se aumenta el tamaño de los grupos alquilo. A medida que esto aumente, la polaridad va a ser más pequeña y entonces ya no va a ser tan soluble. Por otro lado, todo lo mencionado anteriormente influye bastante en las propiedades físicas. Inicialmente, se puede decir de los éteres que son compuestos incoloros que contienen olores característicos relativamente agradables y por ese motivo suelen ser empleados en la industria de perfumes. Pero de las características mencionadas anteriormente podemos deducir que los éteres tienen puntos de ebullición más bajos que el punto de ebullición del agua o que de los alcoholes. Los alcoholes, como van a tener esta carga parcial negativa y positiva, ellos van a poder formar enlaces de hidrógeno. Y mientras más enlaces de hidrógeno tengan, quiere decir que la molécula va a estar más compacta y que para poder romperla tengo que adicionar una energía mayor, en este caso calor. Los éteres, al no formar esa cantidad inmensa de enlaces de hidrógeno, al estar más restringidos, entonces tienen entre sí, como no forman entre sí enlaces de hidrógenos, tienen puntos de ebullición más bajos. No hay que romper enlaces de hidrógeno, así que la energía que se debe aplicar es más baja. Sin embargo, ellos tienen puntos de ebullición más alto que el punto de ebullición de los alcanos, porque como tienen cierta polaridad, entonces eventualmente tienen algunas interacciones, algunos dipolos, y eso hace que se necesite más energía para los éteres que para los alcanos. Fíjense, por ejemplo, cómo el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. En el caso de los alcoholes, como ya un lado es sustituido por cadenas carbonadas, solo pueden formar enlaces de hidrógenos por este lado, entonces el punto de ebullición es más bajo. En el caso de los éteres, entre ellos mismos no pueden formar enlaces de hidrógeno, así que su punto de ebullición es más bajo, pero es más alto que el del alcano, que en este caso viene siendo menos 42. Algunos de ustedes podrán decir, profesora, pero menos 42 es mayor que 25. Sí, 42, pero no estamos diciendo 42, sino menos 42. Estamos en la escala de los números negativos y menos 25 es mayor que menos 42. Los éteres son ampliamente utilizados a nivel industrial como disolventes. ¿Por qué? Por un lado, las sustancias polares pueden ser solubles en éter, tienden a ser solubles en los éteres con cadenas carbonadas pequeñas. Y esto es debido a que cuando los éteres tienen cadenas carbonadas pequeñas, el momento dipolar es más grande y entonces
teníamos la regla de que igual disuelve igual, los compuestos polares se pueden disolver en compuestos polares. Entonces, si tenemos alguna sustancia polar y necesito disolverla, busco un éter con una cadena carbonada pequeña y lo disuelvo en ese éter. Adicionalmente, podemos tener sustancias no polares que pueden ser solubles en éteres de cadenas más largas que tienen una menor polaridad. De manera que los éteres disuelven una gran variedad de sustancias polares y no polares. Unido a ello, los puntos de ebullición son medianamente bajos y eso en la industria química es muy bueno porque si yo hago una reacción química en el cual me quede éter allí en esa reacción, se va a evaporar con facilidad y no voy a tener que hacer un procedimiento de purificación, sino que el éter solo se va a evaporar. Y por ese motivo los éteres son muy adecuados como disolventes para muchas reacciones orgánicas. Entonces la mayoría de los compuestos orgánicos son solubles en éter, por lo que ellos suelen ser solventes por excelencia en los cuales se pueden llevar a cabo las reacciones orgánicas. Tomemos en cuenta que realmente el solvente por excelencia es el agua. ¿Por qué? Porque no es contaminante. Lo ideal es intentar desarrollar procedimientos químicos en los cuales se minimice la cantidad de solventes, pero de ser necesario, lo ideal es buscar que se puedan hacer en agua. Si no es ese el caso, tratar de buscar solventes químicos que sean lo más inocuos, lo menos tóxicos, tanto a nivel ambiental como para el ser humano. Los éteres, asimismo, se utilizan para extraer compuestos de fuentes naturales, puesto que sus puntos de ebullición, que son bajos, permiten que se puedan eliminar fácilmente por destilación. Como desventajas, es importante mencionar que los éteres son altamente inflamables y cuando están expuestos al aire pueden crearse peróxidos como resultado de su oxidación. Dentro de las aplicaciones industriales, quizás el éter más conocido es el famoso éter dietílico o dietiléter, que es el que tenemos acá, un éter con dos grupos etílicos, el cual tiene una larga historia de uso medicinal como anestésico y además como disolvente. Inicialmente, al principio se utilizaba cloroformo como anestésico, pero el cloroformo era más tóxico. Cuando se estudió y se visualizó que el éter tiene las mismas propiedades y que además es menos tóxico, entonces se sustituyó el cloroformo por éter dietílico. Adicionalmente, otros éteres son bastante empleados en la industria de perfumes debido al olor agradable, como es el caso del anisol, que es el compuesto que tenemos acá, ¿ok? Que es un éter con un grupo metilo y un fenilo. Y por último, un éter cíclico utilizado ampliamente como disolvente es el tetrahidrofurano, que ya lo vamos a ver a continuación más adelante. Es importante destacar que como el éter que podemos observar acá tiene pares de electrones libres, ellos pueden solvatar. Solvatar quiere decir que ellos pueden colocarse alrededor de metales y atraer metales. ¿Por qué pueden atraer metales? Porque usualmente los metales suelen convertirse en cationes, es decir, catión es la especie química con carga positiva que ha perdido su electrón. Entonces, si es un catión, quiere decir que ha perdido el electrón y que puede ser atraído por sustancias que contienen electrones. ¿Y esto de qué sirve? Esto es muy importante porque son utilizados, los éteres son utilizados como, pueden ser utilizados como coagulantes de metales, por ejemplo, en aguas, o cuando hay algún tipo de intoxicación por metales, o sea, más o menos es para tratar de decir que pueden atraer cationes. Porque en este caso ellos pueden donar pares de electrones, sin embargo, no pueden atraer aniones porque los aniones tendrían carga negativa, es decir, tienen electrones de más.
Y el éter también tiene electrones, entonces cargas eléctricas iguales se repelen, así que el éter no es un donador de enlaces de hidrógeno y por lo tanto no solvata a los aniones. En función de esto, se ha dado, existen poliéteres cíclicos, es decir, éteres que tienen diferentes cantidades de oxígenos en sus estructuras. Como tienen alguna forma a diferentes coronas, entonces se les conoce como éteres de coronas. Los éteres de coronas son poliéteres cíclicos que son utilizados en la complejación de cationes metálicos dentro del anillo. Tengo un anillo, esto es un anillo que tiene distinta cantidad de oxígenos y ellos, con los pares de electrones de esos oxígenos, pueden atraer a los metales con cargas positivas. Entonces, dependiendo del catión, se utilizará un anillo más grande o más pequeño. Recordemos que en la tabla periódica, a medida que bajamos en una familia, el tamaño de los elementos químicos aumenta. Tenemos en la tabla periódica, la familia de los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, que ellos van aumentando su tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí puedo observar cómo a medida que aumenta el tamaño hay que aumentar la cantidad de oxígenos y el tamaño del anillo. Cada éter tiene un nombre diferente y ese nombre va a estar dado por dos cosas. El primer número me va a indicar la cantidad de átomos que tiene este anillo en total. Comienzo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se coloca la palabra corona y se coloca el número que indica la cantidad de oxígenos. Él contiene 4 oxígenos, él contiene 5 oxígenos y él contiene 6 oxígenos. Los éteres, por ejemplo, este éter que tenemos acá, los éteres de corona se utilizan para eliminar elementos radioactivos a partir de desechos radioactivos. Por ejemplo, el cesio y el estroncio pueden extraerse para purificar utilizando esta estructura que nosotros presentamos aquí. Respecto a la nomenclatura de los éteres, vamos a tener dos formas de nombrarlo, en realidad 3. La primera de ellas va a ser por nombres comunes que se utilizaban en la antigüedad, pero bueno, indico lo que está en el libro. Para este tipo de nombre, lo que se hace es que se coloca la palabra éter. Primero hay que afinar el ojo y ver que el oxígeno está entre dos cadenas carbonadas. Bueno, cuando eso sucede, digo, bueno, tengo un éter. Coloco la palabra éter y le coloco el nombre a los dos grupos. Por aquí tengo un etilo, por aquí tengo un metilo, entonces lo ordeno en función del orden alfabético. Entonces, bueno, primero va el etil y luego va el metil. Y al final se agrega la terminación ico, éter etil metílico. En este otro caso tengo etil, tengo etil, entonces digo éter dietil terminado en ico, éter dietílico. Y al final tengo dos anillos de benceno que cuando son tomados como sustituyentes no se llaman bencenos, se pasan a llamar fenil. Como tengo dos, estaría hablando de difenil, pero como se trata de un éter, va a terminar en ico, difenílico. Entonces, éter difenílico. Ahora, la nomenclatura IUPAC va a tener dos tipos de nombre, lo que se considera como nomenclatura tradicional, y para ello se nombran por orden alfabético los sustituyentes seguido de la palabra éter. Por ejemplo, etil y metil. Entonces, en orden alfabético, etil, metil, éter. ¿Ok? Aquí tengo etil, etil, dietil, éter. Y al final, fenil, fenil, difenil, éter. Sencillo.
Pero cuando las moléculas son complejas, estos tipos de nomenclaturas no son tan fáciles de usar y entonces para ello se ha puesto una norma para que se facilite esto. Entonces, en ese caso, los éteres son considerados como alcoxialcanos, es decir, como si fuesen sustituyentes de los alcanos. Si yo tengo un alcano, ¿qué era lo primero que hacía? Elegía la cadena más larga que tuviese sustituyentes. Entonces, si yo tengo una molécula, voy a decir esta que tengo acá, para hacerlo con esta que tengo acá. Veo mi éter, ¿ok? Este es lo que me divide. Tengo que ver cuál es la cadena más larga y cuál es la cadena más corta. Esta es mi cadena más larga, entonces esa va a ser mi cadena base. Y la cadena más corta va a pasar a ser como un sustituyente. Aquí dice, se nombra el grupo alquilo de cadena más pequeña. Se selecciona cuál de ellos dos tiene la cadena más pequeña, este. Le coloco el nombre y el nombre va terminado en oxi. Y luego se nombra como si el oxi fuese un sustituyente del alcano. ¿Ok? Entonces, tengo esta cadena que está acá. Es muy evidente. Trato de visualizar el oxígeno y el oxígeno me va a dividir. Hacia un lado voy a escoger lo que tiene la cadena más pequeña, que es lo que está en color en negrita, resaltado en negrita. Y lo demás pasa a ser mi cadena más larga. Lo primero que hago es que identifico lo que hay aquí es un metil. Como está unido al oxígeno, este va a ser mi grupo metoxi. Y por otro lado, tengo que nombrar mi alcano. Para nombrar mi alcano, hago como se hacía con los alcanos. Enumero mi cadena. Tengo que enumerarla por el extremo más cercano al sustituyente. Este es mi sustituyente. Y la cadena, el extremo de la cadena más cercano es el que tengo acá. Entonces, por ese motivo, la enumeración comienza de este carbono hacia este otro. Enumero 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando voy a colocar el nombre, digo, en el carbono 2, guión, hay un metoxi. Como no hay más sustituyentes en este ejemplo, coloco pegado el nombre del alcano, metoxipentano. ¿Ok? Y en este otro caso, veo, divido, esta cadena evidentemente es más pequeña que esta. Esta cadena es de 2, la cadena de 2 se llamaban etil, unido al oxígeno se llama etoxi. Enumero mi cadena, este sustituyente está más cerca de esta punta, entonces se enumera en este sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, cuando le voy a colocar el nombre, indico, en el carbono 3, guión etoxi, no hay más sustituyentes, hectano. ¿Ok? Bien. Bueno, este ejemplo, aquí les voy a mostrar los ejemplos que están en el libro. Acá tengo el oxígeno. Si lo quiero hacer con la nomenclatura antigua, digo, bueno, esto es un éter, coloco la palabra éter, etil metílico, ¿ok? En orden alfabético. Se puede llamar etil metil éter, también se puede llamar. O, como este es el grupo más pequeño, se puede llamar metoxi etano, porque aquí está la cadena más larga que es el etano. Tengo en este otro caso, tengo por un lado un metil, tengo por otro lado un metil al cual se encuentra enlazado un cloro. Entonces, pues bien, lo que puedo llamar, puedo decir que esto es mi grupo metano. Entonces vengo y digo alfabéticamente cloro, metoxi, metano. ¿Ok? O puedo llamarle éter, como en los nombres antiguos, éter, cloro,
metílico. Veamos este otro ejemplo. Les coloco aquí para que ustedes detengan la presentación, dibujen esta estructura y le coloquen el nombre. Dibújenlo y dibújenlo bien. A ver si han ido entendiendo algo y si coincide. O para ver en qué se equivocan y que puedan mejorar. Háganlo, háganlo. Detengan el video y háganlo. Entonces yo avanzo. Tenemos aquí el oxígeno, ¿ok? Y divido. ¿Cuál es mi cadena más pequeña? Evidentemente esta es mi cadena más pequeña. Entonces, como es un metil, ahora este fragmento se va a llamar metoxi. Y esto que tenemos aquí es un anillo de benceno, así que va a ser metoxibenceno. Metoxibenceno. Con la nomenclatura de antes, bueno, es un tanto medio extraño porque antes, en los tiempos de antes no se tomaba en cuenta el orden alfabético. Ahora yo le llamaría éter fenilmetílico, ¿okay? Pero en los tiempos de antes, los abuelos de uno le llamaban éter metilfenílico o este es conocido como anisol, ¿ok? Nota. Se debe tomar en cuenta que se considera otorgar la menor numeración a la mayor cantidad de sustituyentes. Eso por un lado. Y por otro, para el nombre se considera el orden alfabético. Entonces, tengo acá, a ver, busco aquí mi oxígeno. Este es el que me divide. Hacia acá, evidentemente, está la cadena más pequeña y hacia acá tengo todo algo más complejo y grande. Por eso es que es difícil nombrarlo con la nomenclatura antigua. Entonces, con la nomenclatura más nueva, esto que tiene 2 carbonos se llamaba etil y ahora con el oxígeno se llama etoxi. Hasta allí vamos bien. Y entonces hay que hacer la numeración. Para la numeración, en este caso, lo que hacen es que se asigna a este carbono el número 1. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque si le otorgo a él el número 1, aquí tengo 2 sustituyentes. Y entonces le estoy dando una menor numeración al carbono que tiene la mayor cantidad de sustituyentes. Y lo enumero hacia este lado para que me quede la numeración más pequeña a él, no hacia este. Si yo lo numero hacia acá, viene siendo 1, 2, 3, 4 y 5. No, 1, 2 y 3, ¿ok? Les vuelvo a decir, él es el número 1 porque aquí hay 2 grupos metilos y aquí solo tengo un etoxi. Así que 1, 2 y 3. Cuando voy a escribir el nombre, tengo que tomar en cuenta el orden alfabético. Él se llama etoxi y él se llama metil. ¿Qué está primero? Etoxi. Entonces digo, en el 3, etoxi, en el 1, en el 1, 1,1, dimetil, para decir que tengo 2, dimetil, y como no hay más sustituyentes, coloco la palabra ciclohexano, que es el nombre de este anillo. Y ustedes podrían decir, profesora, pero aquí dimetil comienza con D y la D está antes que la E. Sí, pero los prefijos di, tri, tetra no son incluidos dentro de lo que es tomar en cuenta el orden alfabético, ¿ok? Lo que cuenta es el nombre del sustituyente. Tenemos acá un ciclo de 4 anillos de carbono, 1, 2, 3 y 4, es un ciclobutano. Pero este ciclobutano sustituyó un hidrógeno por un grupo de estos. Y aquí tengo que es un oxígeno que hacia acá tiene un carbono y que hacia acá tiene un carbono. Entonces, esto evidentemente es un éter. Entonces, es muy fácil de visualizar que esta es la cadena más pequeñita, que tiene un solo carbono que se llama etil, que ahora se va a llamar metoxi, metil.
de metil se va a llamar metoxi. Ahora, ¿a quién le voy a asignar el número 1 y a quién el número 2? Alfabéticamente, él va a ser el carbono 1 porque el cloro está antes, la C está antes que la M. Entonces digo, bueno, él es mi carbono 1, mi carbono 2, 3 y 4. Y cuando lo voy a nombrar, digo, en el 1, guión cloro, guión 2, guión metoxi, seguido, porque no hay más sustituyentes, como no hay más, se llama ciclobutano. ¿Por qué se coloca la palabra trans? En química orgánica hemos dicho que cuando dos compuestos tienen los dos hidrógenos hacia el mismo lado, se dice que son cis. En este caso tengo esto que está en líneas punteadas, me está indicando que el hidrógeno está hacia la parte de atrás de la molécula, y esto que está en forma de cuñete me está indicando que está hacia adelante. Como están en orientaciones espaciales contrarias, se conoce como trans. Y cuando están hacia el mismo lado, se conocen como cis. Y la palabra trans va en cursiva o itálica. Bien, dice, ejercicios. Nombre los siguientes compuestos. Copie en su cuaderno las reglas anteriores para que pueda ponerlos en práctica. Stop. No se haga trampa, busque su cuaderno, copie las reglas, copie la primera figurita e intente usted con la clase de hoy y con las clases anteriores nombrar el compuesto. Luego de que usted lo haya intentado, vaya verificando con los nombres que yo le voy a ir dando, ¿ok? Bien, yo continúo por mi parte. Aquí tengo un oxígeno, hacia un lado tiene carbono, hacia el otro también. Ustedes me dirán, profesora, pero no, aquí tiene hidrógeno. Los hidrógenos realmente están unidos al carbono, ¿ok? Entonces, este oxígeno tiene por un lado un solo carbono y por otro lado dos. Evidentemente, este es el fragmento más pequeño. Así que este fragmento que estoy aquí indicando se va a llamar metil con el oxígeno metoxi, ¿ok? Pero por este lado tengo dos carbonos que cuando están con enlaces sencillos se llama etil, pero como tiene un doble enlace, ahora se llama etenil. Entonces, el nombre de este compuesto es metoxieteno, porque es un eteno, o se llama en orden alfabético etenil, metil, éter, o se llama éter, etenil, metílico. Aquí tienen los tres tipos de nomenclatura, ¿ok? Pueden hacer en una hoja los tres tipos de nomenclatura y cada vez que van haciendo una estructura van colocando el nombre en cada uno de ellos. Bien, tienen estos dos compuestos, tratemos de aplicar la nomenclatura. Lo primero que veo es que aquí está el oxígeno. Hacia un lado tiene todo esto y hacia el otro lado tiene este fragmento, ¿verdad? Esto que tiene dos carbonos es fácil de visualizar. Es un etil con el oxígeno, ahora se llama etoxi. Bien, pero toda esta cadena hay que enumerarla. Se enumera por el extremo más cercano a donde se encuentran los sustituyentes. Estos dos sustituyentes están más cerca de este extremo que el de esta. Por ese motivo, la numeración va a comenzar en este sentido. Lo dibujé y entonces hago mi numeración 1, 2, 3, 4. Este 4 se coloca hacia acá hacia arriba porque el programa lo coloca allí y no lo puedo mover. Y 5. Cuando quiero colocar el nombre, visualizo. Mi cadena de 5 se llama pentano. Pero ese pentano tiene por aquí un metil y por aquí otro metil.
Entonces ya estaría hablando de un dimetil. Si voy a colocar el nombre en orden alfabético, ¿qué está primero? Aquí tengo etoxi, yo les recomiendo que vayan colocando el nombre en un lado, de 2 con un oxígeno etoxi y este metil. Evidentemente primero va la E, así que indico que en el 2 guión etoxi guión en el 2, 3 dimetil pentano. Cuando ya no hay más sustituyentes, el último sustituyente va directamente unido a la cadena carbonada. ¿Ok? Bien. Vemos este otro compuesto aquí. Tengo el oxígeno. Evidentemente, hacia acá tiene un solo carbono, hacia acá tiene un anillo que es más grande, de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí también tengo otro éter, hacia acá tiene un metano, hacia acá tiene el anillo carbonado. Como este grupo y este grupo son iguales, pues le busco el nombre. Un metil unido a un oxígeno se llama metoxi. Como tengo 2, dimetoxi. Entonces, él se llama dimetoxi 1,1-dimetoxi, no tiene sustituyentes y entonces el nombre va a terminar en ciclopentano. ¿Ok? Y en este último caso, tengo aquí el oxígeno que me divide, hacia acá tengo una cadena compleja, hacia acá tengo solamente un metil. Así que este grupo se va a llamar metoxi. Tengo que enumerar la cadena y por ese motivo, ¿por qué lado la voy a enumerar? Pues él evidentemente está más cerca de esta punta, así que vamos a comenzar la enumeración por este lado. Lo dibujé, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Entonces, como la base principal es la de un alqueno, había que darle preferencia al alqueno. El alqueno también está más cerca de esta otra punta. Entonces, cuando voy a colocar el nombre, tomo en cuenta el orden alfabético. Digo, en el 2-etoxi no tiene más sustituyentes, entonces coloco el nombre de la cadena, pent. No tiene aquí la A porque tiene un solo doble enlace. Si tuviese más, si tuviese 2 dobles enlaces o más, se llamaría penta. Pero en este caso es pent, guión, en el 2, guión, eno. ¿Ok? 2-etoxipen, 2-eno. Y en este caso, porque yo les quería hacer esta misma molécula aquí, pero aquí vine y añadí 2 grupos de carbono. Entonces esta molécula no terminó siendo esta misma. Pero bueno, tomando en cuenta esto, vengo y digo, bueno, aquí lo que había era un metil, esto es un metoxi, 2-metoxi, pen 2-eno. Vamos a tener éteres cíclicos. Los más famosos de ellos son los famosos epóxidos. Y aquí tenemos una muestra de las mezclas de epoxi que se utilizan. Se tienen que hacer la mezcla de las 2 peguitas y son este tipo de compuestos químicos. Los epóxidos son éteres cíclicos de 3 miembros. Por lo general, formados por la oxidación de un alqueno con un peroxiácido. Tenemos aquí, por ejemplo, el eteno en presencia del ácido peroxibenzoico. Entonces lo que hace es que el doble enlace se rompe y donde estaba ese doble enlace se adiciona el hidrógeno, ¿ok? El procedimiento no es tan sencillo como se ve, pero de forma general eso es lo que sucede y como producto secundario obtenemos ácido benzoico. Tenemos por acá también un ciclo hexano, ya no es ciclo hexano, sino ciclo hexeno porque tiene un doble enlace. En presencia del mismo ácido peroxibenzoico, este doble enlace se rompe y se adiciona el oxígeno allí.
es un proceso más complejo y entonces estos compuestos se pueden llamar de diversas formas. Una de ellas en la antigüedad es que se les solía conocer como óxido de etileno porque tenía dos compuestos. Entonces, en este otro caso, no va a ser un óxido de, como era, ya es un ciclo, de ciclohexeno. Le siguen colocando el nombre de cuando tenía el doble enlace, ¿ok? En la actualidad, este tipo de nombres ha cambiado y ahora se le conoce como epóxidos. Entonces dice, un método sistemático para la nomenclatura de los epóxidos consiste en nombrar el resto de la molécula, se nombra toda la molécula y se emplea el término epoxi indicando el número en los cuales están el oxígeno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo este ciclo, ahora realmente es un ciclo hexano, coloco la palabra ciclo hexano. ¿En dónde está el oxígeno? Pues como no tiene más sustituyentes, es un poco fácil, vengo y digo, bueno, carbono 1, carbono 2, o caso contrario, carbono 1, carbono 2, digo 1,2 epoxi, para decir que en estos dos carbonos está el oxígeno, como no hay más sustituyentes, ciclohexano. Tenemos este otro caso, que es un caso que está un poquito más complejo, no difícil, complejo. Y lo que hacemos en este caso es, tenemos que ubicar la cadena carbonada. Esta es mi cadena, o sea, porque este es el epóxido y tengo que nombrar la cadena. Eso es lo que me dicen, que nombre la molécula, el resto de la molécula. Entonces yo digo, pues el oxígeno está más cerca de esta punta. Ah, aquí tengo otro, pero está más lejos. Lo voy a enumerar por acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. La cadena es de 6, se llama hexano. Ya sé que se llama hexano. Entonces, tengo dos sustituyentes. Por un lado, tengo lo que es un epoxi, porque es como la forma del ciclo. Tengo este epoxi. Y por este lado, tengo un oxígeno con un CH3. Esto era un metilo, con el oxígeno ahora se llama metoxi. Debo escoger el orden alfabético. La E está antes que la M y por ese motivo vengo y digo, en el carbono 2,3, en esos dos carbonos tengo el epoxi. 2,3, epoxi guión 4 guión metoxi hexano. Se adiciona la palabra cis para indicar que los dos carbonos, que los dos hidrógenos están hacia el mismo lado. Tenemos este otro caso. En este otro caso teníamos lo que es el ciclo hexano. Es un ciclo de 6 carbonos y tengo que darle la enumeración. Entonces, esto que tengo aquí es un epoxi, esto que tengo aquí es un metilo. Lo más fácil es que yo le dé la menor numeración a ellos dos. Así que lo voy a enumerar hacia este lado para cubrir los dos oxígenos. Lo enumero 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando voy a colocar el nombre, tomo en cuenta el orden alfabético. Digo, entre el carbono 1, 2, guión epoxi, guión 4, guión metil. No hay más sustituyentes, veo, entonces coloco el nombre unido a él, metilciclohexano. Podemos ver acá un ejemplo. Se ve un poquito mejor porque está en línea recta a lo que usualmente estamos adaptados en modo visual. Entonces, bueno, veo que mi cadena es de 4
y digo, bueno, este está más cerca de esta punta, da igual, está de esta porque es simétrico. Entonces le coloco el nombre, 2,3 epoxibutano, ¿ok? Esta era una nomenclatura antigua, según como se le daba antes, tomando en cuenta que era un derivado del buteno. En la actualidad, pongámosle el nombre según se da en la actualidad, a ver, en la actualidad, como los dos hidrógenos están hacia el mismo lado, se llama cis entonces vengo y digo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 2,3-butano, ¿ok? Este cis debe ir en cursiva. Y vamos a colocarle un tipo de letra que se vea mejor. Listo. Y en el otro caso, están en sentidos contrarios, así que en este caso se llama trans. Trans 2, 1, 2, 3 y 4, 2,3 butano. ¿De qué va a depender? De la orientación en la cual se encuentran los hidrógenos, si están hacia el mismo lado o en sentidos contrarios. Pero en realidad, muchachos, en realidad, cuando se trata de los alcanos, no. Cis es una nomenclatura que solamente es utilizada para los alquenos y por eso lo nombran óxido de cis 2-buteno, óxido de trans 2-buteno. No es utilizada para los alcanos, así que no, simplemente se llamaría 2,3 epoxibutano. Ya. No estoy segura. Los dejo de tarea para que ustedes lo busquen. ¿Les parece? Bien, continúo. Nos vamos a encontrar con otra diversidad de éteres cíclicos y para ello vamos a tener nomenclaturas un tanto distintas. Yo quiero mostrarles que vamos a tener anillos como si fuese el ciclopropano, pero con oxígeno, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano y bueno, aquí parecido al ciclohexano. Pero realmente ya tenemos los oxígenos sustituyendo algún carbón de ese éter. Por eso se le llama como heterocíclico, donde el carbono es sustituido por algún otro compuesto. Pues bien, cada uno de esos ciclos, en la actualidad, en el libro Way, ¿sí? En el capítulo del éter, al final del volumen 1, cada uno de estos ciclos pasa a tener un nombre distinto. Si es el ciclo de 3, como si fuese el ciclo propano, actualmente se llama oxidano. El de 4, tomando en cuenta, contando el oxígeno, se llama oxetano. El de 5, tetrahidrofurano, oxano y dioxano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver en cadenas largas, yo puedo tener dentro de una misma cadena distintos grupos de éter. A eso es a lo que se le suele conocer como poliéter, cuando en una misma cadena hay varios oxígenos. Entonces, cuando son cadenas abiertas y hay varios oxígenos, lo que se hace es que el éter pasa a indicarse con el prefijo oxa y se cuenta. Cada oxígeno se cuenta como si fuese un carbono. Como en este caso ellos dos él está más cerca de esta punta, él también, pero él está más cerca de esta punta, entonces se enumera por este lado, número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, el nombre de este compuesto va a ser 2,4,7- para indicar que tengo 3 oxígenos, trioxa
octano, ¿ok? Es como si el oxígeno fuese un carbono, lo cuentan y todo, trioxaoctano. Hay una nomenclatura que se utilizaba antes que era más fácil que la nomenclatura actual. En esa nomenclatura yo le coloco el nombre, los nombres que ya nos conocemos y le anticipo, le antepongo el prefijo oxa. Entonces, si esto se me parece a un ciclopropano, 1, 2, 3, digo oxaciclopropano. 1, 2, 3 y 4, oxaciclobutano. Ahora aquí tengo el oxígeno, él va a ser el carbono 1, y como hacia este lado tengo el sustituyente más cercano, lo enumero hacia este lado. Entonces digo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces digo, en el 2, bromo, en orden alfabético, bromo, oxaciclopentano. Por acá tengo metil en el carbono 3, 3-metil oxaciclohexano, porque dicen 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ciclohexano. Este tipo de nomenclatura es más fácil, pero en el libro nos colocan una nomenclatura un poquito más complicada. Si quieren ver un poquito de ejercicios de este tipo de nomenclatura, vean este video, está cortito, está explicado en el pizarrón, es bastante chévere. Entonces, abran el video. Yo continúo con la clase. Tenemos algunos compuestos. Tenemos que comenzar la nomenclatura más compleja con los anillos más pequeños. Este anillo pequeñito, el de 3, el que se parece al ciclopropano, es conocido como oxidano. Si lo quiero nombrar con la nomenclatura epoxi, es sencillo. Yo vengo y digo, aquí hay un carbono, aquí hay otro, 1,2 epoxi, porque él es conocido como epoxi, y la cadena que es de 2 se llama etano. Pero si lo veo solo y lo quiero nombrar con el nombre actual, actualmente se llama oxidano. Entonces, en este sistema, los átomos del anillo de un compuesto heterocíclico se numeran comenzando con el heteroátomo y yendo en la dirección para dar a los sustituyentes los números más bajos. Entonces, esa es la norma que me indica el libro. Sin embargo, bueno, yo creo, y en la clase de hoy estoy un poquito dispareja con las ideas del libro, pero allí lo vamos a evidenciar. Tengo este compuesto. A simple vista no es tan fácil de visualizar, sobre todo para ustedes o para la forma en la que estamos adaptados. Si lo analizo un poco, este carbono dice que es un CH y que tiene dos grupos CH3, es decir, un metilo hacia acá y un metilo hacia acá. Si ustedes quieren pueden ir dibujándolo. Yo hace un rato detuve y tuve que hacerlo en el Kendraw. Entonces, lo dibujé. Esto es un metilo hacia acá, un metilo hacia acá. Tengo mi carbono. Se enlaza aquí, ¿ok? Continúa aquí, continúo. Y luego tiene un grupo etilo hacia un lado, un grupo etilo hacia el otro. Y aquí, entre el carbono, yo lo contabilizaría entre el carbono 1, 2, 3 y 4. Entre el 3 y el 4 tengo el oxígeno, el éter. Entonces, le puedo colocar dos nombres. El nombre antiguo depende de que nombre la cadena más larga. O sea, esta es mi epoxi y tengo que nombrar mi cadena más larga. Para nombrar mi cadena más larga, tengo que numerarla. El oxígeno está más cerca de esta punta que de esta, pues veamos, es casi que igual. A ver, hacia acá sería el 1, el 2 y el 3, hacia acá el 1, el 2 y el 3.
En ambos casos queda como 3 y ya dependería de a qué le quiero dar la preferencia, si al metil o al etil. Pues alfabéticamente, si le numeras acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6, alfabéticamente se estaría dando prioridad por aquí hacia el etil. ¿Ok? Yo la verdad creo que el libro tiene algunos pequeños errorcitos, creo yo, pero cuando tengo que dar el nombre, estoy explicándolo cómo está en el libro, pero creo que no está completamente bien. Voy a chequear un momentito en el paquete de las moléculas. Ya vuelvo. Ok, he ido, he vuelto a dibujar la molécula, la he vuelto a enumerar, como si estuviese en el pizarrón, pero en el pizarrón usualmente es más fácil de hacer. Entonces la he enumerado en este sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si le coloco el nombre de acuerdo a esta numeración, se va a llamar 3,4-epoxi. En el 3 hay un etil, guión, en el 5, guión, metilhexano. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que le da una menor numeración al etil, pero le da una numeración muy alta al metil. Entonces, aquí el primer sustituyente está en el número 3 y aquí el primer sustituyente está en el número 2. Por ese motivo, se enumera la cadena por este lado, ¿ok? Este es un error, esta es la numeración correcta. Así que, tomando en cuenta esto, el nombre es 3,4-epoxi- en el 4 hay un etil, guión 2, guión metil, hexano. Fíjense que aquí tomé en cuenta el orden alfabético. Primero coloco lo que está más cercano a la A. Y entre la P y la T, O, P, Q, R, S, T, la P está antes que la T, entonces este nombre está bien. Ahora, con la nomenclatura nueva, ¿qué es lo que se hace? Enumero, dice, se enumera comenzando con el heteroátomo, es decir, se le da a él la numeración 1 y luego se sigue en la dirección para dar a los sustituyentes los números más bajos. Aquí tengo un solo sustituyente, aquí tengo 2, por ese motivo se enumera hacia este lado, ¿ok? Entonces el nombre vendría siendo, esto es un etil, esto es un etil, como son iguales, separo con coma, 2,2 guión dietil guión, en el 3 tengo un isopropil. Profesora, no lo veo. Aquí se puede ver mejor. Esto es una cadena, un propano, pero está enlazado por el medio. Entonces, ya no es un propil, es un isopropil. ¿Bien? Entonces digo que en el 3 guión isopropil, como no hay más sustituyentes, coloco el nombre nuevo de la nomenclatura nueva, que es oxirano. En el libro me colocan un ejemplo que no sé, no estoy segura de si el problema es por la transcripción del inglés, ¿okay? Pero lo hice en el paquete computacional y como solamente tengo un sustituyente aquí y aquí también tengo solamente un sustituyente, entonces, bueno, la cantidad de sustituyentes es la misma. ¿A quién voy a favorecer? Entonces, en este caso, se toma en cuenta la jerarquía de los grupos funcionales. Es decir, aquí tengo un etoxi y aquí tengo un alcano. Esto es un éter y esto es un alcano. Entonces se le da prioridad
al éter para la enumeración y por ese motivo se enumera 1, 2 y 3. Cuando lo voy a nombrar es donde tengo mi disyuntiva porque él se llama, como es un metil con un oxígeno, se llama metoxi. Mientras que aquí él se llama metil. Y evidentemente la O no está antes que la I. Así que yo pensaría que quizás fue un error de transcripción del inglés al español de la edición del libro. Yo pensaría que el nombre es trans, con la T minúscula, trans. En el 3 hay un metil, guión 2, guión metoxioxidano. ¿Ok? Ahora con el nombre antiguo es fácil de visualizar. Es como que aquí tengo un sustituyente, esto es parte de mi cadena, mi carbono 1, 2 y 3. Entonces digo, en el 1 y en el 2, guión epoxi, ¿ok? Y en el mismo 1 hay un metoxi, como la cadena sería de 3, se llamaría propano. Busquen el cuaderno, dibujen la molécula para que puedan visualizar mejor este nombre. Observe que la numeración es diferente para los nombres del sistema epoxi, los cuales numeran la cadena más larga en vez del anillo. Tenemos otro tipo de compuestos que actualmente también reciben un nombre distinto, que son cuando es de 4, ahora se llaman oxetanos. Con la nomenclatura pasada, ellos se podrían llamar fácilmente oxaciclobutano. Y era más fácil, wow, ciclobutano, oxaciclobutano. Pero ahora en el libro me lo presentan con una nueva nomenclatura que es oxetano. Él se llama oxetano. Y igual, cuando tiene sustituyentes, debo enumerar dando prioridad a la numeración más baja para los sustituyentes. Entonces, aquí no hay sustituyente, aquí sí hay, de manera que enumero hacia este lado. Entonces, él es tomado como si fuese el carbono 1, 2, 3 y 4. Aquí tengo un grupo etil, aquí tengo un metil, aquí tengo un metil. Cuando lo enumero tomo en cuenta, que sea el número más bajo. Cuando coloco el nombre, tomo en cuenta el orden alfabético. Entonces comienzo. La E está antes que la M, digo en el 2, guión etil, guión 3,3, guión dimetil, ya no tengo más sustituyentes, y le coloco el nombre. Ahora se llama oxetano. Y tenemos los furanos, que bueno, realmente el furano es el nombre del anillo, pero del compuesto aromático. El anillo que es considerado como 5, como el oxaciclopentano, pero con los dos dobles enlaces que le confieren, con los electrones que hay aquí, les confieren la aromaticidad a ese anillo. Entonces, este anillo que tiene un oxígeno, que tiene dos dobles enlaces, es famoso y es conocido como furano. Si tiene sustituyentes, por ejemplo aquí que tiene un metil con un oxígeno, esto es un metoxi, entonces lo enumero para tratar de darle la menor numeración al sustituyente. Entonces lo enumero hacia este lado. Y digo 1, 2 y 3. En el 3, guión metoxifurano. Pero el anillo real, bueno, ninguno es irreal, todos, pero el anillo de 5 que se llamaba oxaciclopentano es este que tenemos acá y es muy famoso, actualmente se conoce como oxolano, pero este nombre tetrahidrofurano es muy famoso. ¿Por qué?
Porque la gente lo considera como el mismo furano, pero que perdió sus dobles enlaces y cuando lo perdió se adicionaron 4 hidrógenos, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, y por eso se le dice tetrahidrofurano, aunque ya no tiene los dobles enlaces. Vamos a tener los compuestos que se conocían como el oxaciclobutano, es este que tengo acá, oxaciclohexano, que actualmente se conoce como oxano. Pero este compuesto es famoso con los dobles enlaces y cuando tiene los dos dobles enlaces se conoce como pirano. Entonces, él suele ser conocido cuando pierde estos dos dobles enlaces, agarra sus hidrógenos completos, entonces se llama tetrahidropirano. Profesora, ¿por qué? Porque cuando pierde este doble enlace se adiciona un hidrógeno y otros son 2, y otros son 3, y otros son 4. Como lo que se adiciona son 4, viene siendo tetrahidropirano para decir que es esta misma molécula sin el doble enlace. Ahora, si tengo la molécula de pirano con sustituyentes, por ejemplo, en este caso que tiene un metil, 1, 2, 3 y 4, le indico 4-metilpirano. Y por último tenemos los dioxanos, que son este mismo oxaciclohexano, pero en este caso se sustituyen 2 oxígenos dentro del ciclo. La numeración se va a dar para favorecer los oxígenos con la menor numeración posible. Aquí, por ejemplo, da igual, se puede numerar 1, 2, 3 y 4 o 1, 2, 3 y 4, da igual. 1,4 dioxano, porque aquí se llamaba oxano, con un solo oxígeno, ahora dioxano. En este caso tiene 2 oxígenos, enumero para favorecerlo a él. Si lo favorezco hacia este lado, los 2 oxígenos van a quedar con la misma numeración, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero ahora el metil tendría un número mayor. Entonces, siempre la idea es darles la menor numeración posible. Así que esto está mal y esta es la forma correcta, enumerarlo hacia este lado. Primero nombro el metil, 4-metil, 1,3 dioxano. Finalmente tenemos el dioxano fusionado con 2 anillos de benceno. Entonces, esta molécula completa se suele conocer como dioxina, pero si quiero entender su nombre con la nomenclatura que nos hemos aprendido, él ya no es un sustituyente, él es parte de la cadena principal. Entonces se le llama dibenzo, para decir que son 2 anillos de benceno, dibenzo-1,4 dioxano. Les dejo pendientes una serie de ejercicios que están en el libro, al final del volumen 1, en el capítulo de éteres. Además, les voy a subir el capítulo exclusivo, ejercicios para que ustedes resuelvan. Al final de cada capítulo, generalmente están resueltos, no me he fijado, pero si tienen dudas me pueden consultar para ayudarles con sus dudas. Si necesitan un refuerzo de la clase porque tienen dudas, no me han entendido bien, siempre lo primero, lo más recomendable es acudir al libro. Inclusive, aun cuando me hayan entendido, pueden acudir al libro porque es como si el autor les hablase. Además, hay gente que capta mejor cuando lee que cuando escucha. Yo personalmente soy así. Pero si son más visuales, pueden colocar estos 2 videos de Khan Academy que están bien explicados para reforzar la nomenclatura
Y cuando ya hayan estudiado antes de dar la evaluación o cuando estén terminando de estudiar el tema, pueden colocar este enlace y allí pueden hacer la autoevaluación. Ustedes responden y al final el sistema les va a dar las alternativas correctas y las que no estaban bien, ¿ok? Entonces, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. La clase de éteres, continuaremos próximamente con la clase de alcoholes. Tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes y o buenas noches según sea el caso.